Acabamos de escuchar dos versículos que nos hablan acerca de el orar en secreto, del estar en la intimidad con nuestro Dios, del poder guardar nuestro corazón. Y esta reflexión del día de hoy se llama Valientes en lo secreto. Generalmente, como varones, se nos entrena, se nos educa para poder ser fuertes en público, ¿no? Tenemos que dar una buena impresión de ser un hombre, de ser varón, de ser fuerte en lo público. Y a veces, pues, eso no permite el hecho de que podamos realmente expresar lo que hay dentro de nuestro corazón, porque muchos de nosotros podremos dar una imagen de un gran hombre en lo público, pero en lo privado pues tenemos muchas debilidades, tenemos muchas fragilidades y nos quebramos también, porque nos han enseñado a callar, a aguantar, incluso a no pedir ayuda. Sin embargo, es en la intimidad, es en lo secreto donde realmente pues se forja el carácter, ¿no? La verdadera pelea de un hombre no está en lo exterior frente a otro, sino que está cuando nadie lo está viendo, cuando nadie está mirando más que nuestro Dios, ¿no? Y por eso es importante para nosotros poder aprender a ser valientes en lo secreto, ¿no? Y cuidar nuestro corazón y poder estar ahí en la intimidad con nuestro Dios, siendo de una sola pieza y siendo congruentes. Una de las cosas, hoy quiero que veamos tres cosas con las que llegamos a batallar en lo privado, como varones generalmente, para poder dominar nuestro propio ser y poder guardar nuestro corazón, como decía el versículo de Proverbios 4:23. Y creo que una de las primeras cosas con las que nos enfrentamos, una gran mayoría de nosotros, puede ser la cuestión del manejo de la ira. Yo no sé si ustedes batallen con la cuestión del manejo de la ira, el manejo de este tipo de emociones, pero cuando explotamos y entonces lo secreto, lo que tú te has estado callando, lo que has estado guardando, pues sale a la luz. Recordamos que en algún momento es el apóstol Pablo quien dice en Efesios 4:26 y 27, si se enojan, no pequen, ¿verdad? No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den lugar al diablo, ¿no? Y también el proverbista decía en algún momento que el necio le da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominar esa ira. Pues muchos de nosotros, como decía, a veces guardamos estos sentimientos, no decimos, no opinamos, vemos a veces lo que los hijos están haciendo. Si acaso lo llegamos a comentar con la esposa en lo secreto, ¿no? Pero no hacemos como demasiado escándalo. Y guardamos muchas de las cosas en el corazón, ¿no? También llega a suceder, por ejemplo, que en la cuestión laboral a veces sufrimos pues desacuerdos, sufrimos maltratos, sufrimos situaciones que no hablamos para pues no quedar mal con el jefe, con los compañeros, para no perder ese lugar que tenemos en el trabajo, pues porque el varón pues es el sustento de la familia, ¿no? Y de repente pues no puede arriesgar por darle rienda suelta a sus emociones, el quedar mal con alguien que pueda quitarlo de ese lugar, que pueda quitarlo de ese puesto, y pues no explota en el trabajo, pero llega a casa y los que la pagan pues son la esposa, son los hijos, son las personas que viven con nosotros en el día a día, ¿no? Y comúnmente una de las características de los hombres mexicanos, lamentablemente con el tiempo y con la cuestión pues tradicional, ha sido el que el hombre sea huraño, sea enojón, sea gritón, sea mal encarado, tenga pues estos malos modos de aventar cosas, de maltratar a los hijos, de decirles palabras hirientes o a veces incluso con la esposa ser hosco, ¿no? Y esto no es novedoso porque incluso el apóstol Pablo llega a decir como que debe tratar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Y que no debemos de ser hoscos con ellas, ¿no? Y entonces, como no explotamos, como no canalizamos las emociones, pues entonces tenemos un montón de enojo reprimido. Y hay quienes son a la inversa, unos que pueden decir, bueno, pastor, yo no soy enojón, yo no soy gritón, ¿no? Pero hay personas que canalizan estas emociones de una manera que no es tampoco la saludable, que es que se vuelven personas secas, se vuelven personas distantes, se vuelven personas frías y de repente a papá le cuesta como mucho más trabajo a entablar una conversación o entablar una relación con los hijos o con el resto de la familia porque, pues bueno, está retraído, está distante, está frío y esta cuestión también es como una parte de la ira mal manejada, ¿no? Decía yo, este hombre que llega a la casa con el estrés acumulado y de repente pues se desquita con la esposa porque le hizo una pregunta a lo mejor que no le agradó en ese momento y grita, o el padre que decide mejor encerrarse en su mundo e ignorar a los demás. Dicen los que saben, mis hermanos,
que los hombres tenemos dentro de nuestra mente una cosa que se llama la caja de nada. Yo no sé si habían escuchado este término, pero la caja de nada significa que los varones podemos estar pensando literalmente en nada, a diferencia de las mujeres. Y de repente pues llega la esposa o los hijos y dicen, papá, ¿qué piensas? O viejo, ¿qué piensas? Y uno dice, nada, porque literalmente uno está pensando en nada. Este recurso de alguna manera emocional que tenemos nos sirve para estar ensimismados en nosotros mismos, ignorando a nuestro alrededor y sin asumir nuestras emociones en el entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esta situación de canalizar mal esta emoción de la ira, de no explotar o de no ser personas totalmente distantes? Pues bueno, dice la palabra de Dios que tenemos que controlar nuestra ira. Entonces, ser valiente en lo secreto, controlando la ira, es reconocer que no podemos solos, que necesitamos sanar las heridas, que estamos heridos, que algo nos hace enojar, poder expresarlo y al primero que se lo tenemos que expresar es a Dios. La oración es un filtro a través del cual también yo puedo llegar con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes que esto me está molestando, tú sabes que estas cuestiones del trabajo, tú sabes que estas cuestiones de la familia no me gustan, me están causando esta situación. Entonces yo llego, lo platico con Dios y entonces después puedo llegar a platicarlo con las demás personas involucradas. ¿Por qué no al revés? Porque cuando yo lo hago al revés, voy a darle a las otras personas todas mis emociones sin filtro y eso puede llegar a dañar. Primeramente voy con mi Dios, deposito ahí lo que tengo que depositar y entonces sí puedo recurrir a las otras personas con las que tengo que hablar y expresar esos cambios de ánimo que yo tengo. Entonces hay que procurar que la oración sea también nuestro escape, nuestro refugio y el canalizador de las emociones, porque no se trata de que usted no se enoje nunca, no se trata de que usted nunca diga las cosas que no le parecen, sino que se trata de que aprenda a canalizarla. Y esto es algo que nosotros como cristianos tenemos como esa gran ventaja en la oración. Una segunda cosa con la que batallamos también como varones para poder ser valientes en lo secreto es que muchos de nosotros llevamos dobles vidas. ¿Y a qué me refiero cuando llevamos dobles vidas? Bueno, primeramente lo que dice en algún momento Jesucristo lo dijo en Lucas 2:12, del 2 al 3, dice, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, nada escondido que no llegue a conocerse, ¿no? Y aquí no estoy hablando, no estoy tirando pedradas para que no digan, porque a veces me dicen eso también, ay, pastor, usted me espió durante la semana y me dijo de cosas, ¿no? Es cierto que muchos de nosotros llevamos doble vida en muchas situaciones. Hay situaciones en varones que tienen dobles familias, tienen otra familia que lo ocultan todo el tiempo y hasta ha llegado a suceder, ¿no? Que de repente ya cuando es el tiempo del funeral que esta persona parte a la presencia del Señor, pues de repente pues ahí se encuentran las familias y es un lloro y crujir de dientes de repente enterarse que papá todo el tiempo nos estuvo ocultando esto. Yo de confesar que digo, ¿cómo le hicieron esas personas que tienen 2, 3 familias para que ninguna se diera cuenta? ¿O es que de repente todos decidieron como hacerse los que no entendían absolutamente nada? Pero muchos de nosotros llegamos a vivir esa situación. También en doble vida en cuestiones financieras, ¿no? Le mentimos a la familia y también en las finanzas del hogar. Muchas veces no trabajamos como equipo, ¿verdad? Con la pareja, con la esposa, no trabajamos como equipo para poder administrar las finanzas, sino que decimos, bueno, es mi dinero, yo me lo gané, ella no tiene por qué saber cuánto es lo que yo gano, con que yo le dé su gasto a ella, con eso ya tiene que estar más feliz, ¿no? Y de repente si le di para que se comprara unos zapatos, pues mira, tiene que estar ahí satisfecha con absolutamente todo, cuando en realidad el Señor nos llama a poder trabajar como una verdadera pareja, como un verdadero matrimonio, como un verdadero equipo, para poder administrar los recursos en manera conjunta, que los dos podamos tomar decisiones, que los dos podamos saber cuánto es lo que entra a la economía del hogar, los ingresos, los egresos y poder administrarlo de una manera correcta. Pero cuando no, pues bueno, de repente ahí esa cuestión de que yo le oculto a mi esposa cuánto gano, habrá muchas razones por las cuales se hace, ¿no? Yo no quiero ser mal pensado, pero creo que muchas de las ocasiones esas razones no son las correctas, ¿no? Muchos de nosotros también llegamos a tener dobles vidas en cuestiones de adicciones.
En cuestiones de adicciones, que alguien que no puede dejar el cigarro y de repente se esconde para echarse un cigarrito, pero llega con todo el aroma, ¿no? Piensa que los demás no se dan cuenta cuando estas cosas son notorias para los demás, ¿no? Que de repente una copita por aquí, por allá, no lo podemos ocultar y de repente nos gana, como dice la gente en el lenguaje coloquial, la sed de la mala y decimos, híjole, pues ahí de repente me la echo a escondidas de todos, que no me vean, que no sepan, con que yo sepa que lo hice y los demás no se enteren, mire, yo lo tengo absolutamente controlado. Mucha gente es lo que dice, ¿no? Yo lo controlo cuando eso está controlándolo a él mismo. Otra de las maneras en las que se puede llegar a vivir una doble vida puede ser pues también que de repente, mis hermanos, yo no sé si les ha pasado, de repente empiezas a tener conversaciones con una persona que no es tu esposa y empiezas a tener como una cuestión sentimental con ella. No estoy hablando de un tema romántico, pero el simple hecho de que empiezas a contarle cosas a esa persona, a esa mujer, que no le cuentas a tu esposa, ¿no? Empiezas a tener de repente ahí una charla con ella que no deberías estar teniendo porque pues precisamente con tu esposa es con quien deberías tener este tipo de conversaciones y empiezas a mantener este vínculo emocional con otra persona y abrir la posibilidad de repente ahí que empiece a pasar alguna otra cosa y decimos, empieza por una charla y empieza a desarrollarse una doble vida. Me gusta charlar con esta persona, me gusta chatear con esta persona y de repente pues empezamos a abrir la puerta hacia una doble vida. Entonces, muchos de nosotros llegamos, dicen por ahí el chiste de muchos que hacen videos en internet, ¿verdad? Dicen que llegan a la casa y justo cuando están metiendo la llave al picaporte, sacan el celular y empiezan a borrar conversaciones para que la esposa no se entere de lo que están hablando allí. Y en realidad, pues hay muchas cosas que se están ocultando. Es decir, podemos llegar a vivir dobles vidas con cosas que nosotros podemos pensar que son secretos de muchas maneras, en muchos temas. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos invita a reflexionar que no hay nada encubierto que no haya de revelarse. Y también dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y lo deja, haya misericordia. Porque todas estas cosas que se ocultan empiezan a atormentar a nuestro corazón y empiezan a causarnos angustia, dicen también los estudios psicológicos, desarrollan un estrés entre nosotros que provocan, pues bueno, todo tipo de enfermedades, úlceras gástricas, calvicie, ansiedad, un montón de situaciones, porque para poder cubrir una situación, una mentira, una vida, tienes que tener una mentira preparada y para una mentira otra y otra y otra y otra y se empieza a acumular, de manera que al rato somos como malabaristas que estamos tratando de sostener un montón de cosas que no podemos mantener. Decía el salmista en el Salmo 32, versículos 3 al 5, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Por eso el Señor nos invita a poder vivir en integridad, a no ser dos personas distintas. Dios no quiere avergonzarnos, Dios no quiere decir, mira, este es adicto, este tiene otra familia, este está charlando con otra persona, pero sí nos quiere invitar a la liberación, a que nosotros podamos abrir la puerta de lo que hemos mantenido de alguna manera, entre comillas, oculto, y digo entre comillas porque muchas veces es notorio también para los que viven con nosotros, confesarlo y buscar restauración. Atrevernos como cristianos a ser reales, ser valientes en lo secreto, sin tener nada que esconder, porque en algún momento esas cosas pueden llegar a alcanzarnos. Y la tercera cosa de lo que quiero hablar en esta noche, otra cosa que también afecta a muchos de nosotros como varones en lo secreto y que no nos permite vivir esta congruencia, esta valentía, esta vida en Cristo, es una batalla silenciosa que se llama pornografía. La pornografía es una batalla silenciosa que muchos de nosotros ya hemos llegado a enfrentar y dice Mateo 5:28, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. La pornografía es una situación, hermanos, que el día de hoy es un bombardeo tremendo para nosotros como varones el poder enfrentarnos a esta situación porque es una lucha de las más comunes, de las más calladas y de las más destructivas en hombres de todas las edades. Y esta batalla no respeta
credo alguno. Esto no es, no, pues yo ya soy cristiano metodista, yo estoy libre de eso, pastor, ¿de qué me está hablando? Incluidos los cristianos, porque la mayoría no lo dice, sino solamente lo vive, ¿no? Es una adicción disfrazada de entretenimiento, es un veneno que está envuelto en lo secreto. Y fíjense ustedes, hermanos, que en este aspecto las estadísticas son tremendas. Tan solo en nuestro país, por ejemplo, les comparto algunas estadísticas. El 95% de los varones ha consumido pornografía por lo menos una vez. El 95% de los varones. Yo sé que en esta noche quizá tu hermano me puedes decir, pastor, pues usted será de los 95, yo soy de los 5 que no, nunca jamás ha pasado por una situación similar, ¿no? Pero la estadística nos dice que la mayoría de los hombres ha incurrido en esta situación. El 71% de los varones que ha visto pornografía comenzó a verla entre los 11 y los 15 años. Algunos incluso desde los 9 o de los 10 años estuvieron expuestos a este tipo de situaciones porque en otros tiempos se decía para que se haga hombrecito, para que etcétera. Y aquí cuando me refiero a la pornografía no estoy refiriéndome explícitamente a páginas de internet, a películas, a revistas, me estoy refiriendo ya incluso a todo el bombardeo de imágenes eróticas que puede haber en el internet, en sus redes sociales. Cuando usted abre el Facebook, le salen un montón de perfiles quizá de mujeres con poca ropa, etcétera, que generan que finalmente tráfico, así se le llama tráfico en la red, es decir, consumo en la red, que usted pase más minutos allí y eso a esas personas les genera ingreso, que el que usted esté en el Facebook mirando esas cosas o en cualquier otro sitio mirando esas cosas, aunque a usted no le cuesten, a las personas que ganan a través del internet, con el hecho de que usted esté consumiendo tiempo, a ellos les genera ganancias. Decía por ahí alguien, cuando algo no tiene precio, el producto eres tú. Y estas personas hacen sus ganancias a partir del tiempo que nosotros pasamos en Internet. Dicen las estadísticas también que el tiempo de consumo por persona en el Internet viendo pornografía supera los 11 minutos por sesión, no por día, por sesión, cada vez que alguien entra al internet a verlo, ¿no? Y muchos hombres lo ven a diario y quieren dejarlo, pero ¿por qué es peligrosa la pornografía? Bueno, ¿por qué es tan difícil dejarla? Por un daño que hace, mis hermanos, en el cerebro de una forma muy tremenda. Activa una carga de lo que se conoce como dopamina. Es decir, que la pornografía genera una explosión de placer artificial y hace que nuestro cerebro se vuelva dependiente de ese estímulo para sentirse bien. Entonces, como con cualquier droga, cada vez que usted es expuesto a una dosis de esta, cada vez se necesita más y más y más. Entonces, como le genera placer al cerebro, se necesita más tiempo, más imágenes, más intensidad, cosas más atrevidas y lamentablemente muchos incluso llegan a querer hacer fuera de la pantalla lo que están viendo dentro de la pantalla o ver fuera de la pantalla lo que están viendo dentro de la pantalla. Además, la pornografía cambia la forma en que el cerebro ve la realidad. Algunos estudios neurológicos dicen que el cerebro no distingue lo que ve en la pantalla de lo que pasa en la vida real. Fíjense bien lo que estamos diciendo, hermanos. No distingue el cerebro lo que pasa en la pantalla de lo que pasa en la vida real. Eso quiere decir que para el cerebro, el que usted vea una de estas imágenes de mujeres con poca ropa o de sexo explícito, para el cerebro le parece que está viéndolo en la vida real. Por lo tanto, va generando expectativas cada vez más irreales y puede generar insatisfacción en la vida sexual que usted pueda tener a diario con su esposa, e incluso puede generar situaciones como disfunción eréctil porque ahora ya no es suficiente el estímulo que usted recibe en la vida real de lo que ve en la pantalla. Como en la pantalla usted ve cosas muchísimo más fuertes, de repente, pues bueno, en la vida real dice, me hace falta esto, me hace falta esa dosis de dopamina y el cerebro no distingue que lo que estaba viendo en la pantalla no era real. Entonces se reduce esa sensibilidad al placer real porque la pornografía y los estímulos eróticos saturan la mente de manera que ya pocas cosas nos van pareciendo suficientes. Y además, también en el aspecto bueno, esto se conoce como neuroplasticidad del cerebro, que va cambiando nuestra forma de entender la realidad, ¿no? Y más allá de lo neurológico, más allá del cerebro, empieza a también afectarnos el alma, mis hermanos, porque
Reportan los estudios también que después de consumir pornografía, muchos de los hombres sienten culpa y comienzan a hundir su corazón, se sienten indignos, se sienten falsos, se sienten derrotados. Hay un sentimiento de vacío ahí muy, muy grande, y es cuando el enemigo aprovecha para decirnos en nuestra mente, ya ves, no puedes contra eso. No puedes cambiar, no lo puedes superar. Y tú te dices hijo de Dios y tú crees que eres digno del amor de Dios, y es cuando esos sentimientos de culpa nos están haciendo sufrir también. Entonces afecta nuestro cerebro y afecta también nuestra alma. Entonces, por mucho que digamos, yo soy cristiano, he estado todo el tiempo, ¿verdad?, en la iglesia, y empecé solamente por curiosidad. Hoy, a la edad que yo tengo, 40, 50, 60, la edad que yo tenga, todavía busco momentos para esconderme y ver este tipo de contenido en el internet, ¿no? O por más que alguien diga, pues es que yo estoy casado desde hace muchos años, amo mucho a mi esposa, pero no puedo dejar de ver esta situación de la pornografía. E incluso esto no es algo como que sea solamente de laicos, ¿verdad? El liderazgo cristiano, el pastorado cristiano, llegamos a sufrir de esto, y empezamos también, como empieza la culpa a llenar nuestra mente, se va apagando nuestro fuego espiritual y no podemos conectar directamente siempre con Dios, porque estamos sintiéndonos todo el tiempo culpable. Ante esto, ¿qué dice la palabra del Señor en este último punto que estamos viendo, mis hermanos, al respecto de las cosas que nos cuestan trabajo en lo secreto? Job 31:1 es un versículo que debe ser algo valiosísimo para nosotros, es una joya que tenemos dentro de la palabra de Dios, que dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia a una joven. Necesitamos hacer un pacto con Dios y necesitamos hacer un pacto con nuestros propios ojos para no mirar con lujuria, para no mirar con codicia. Primera a los Corintios 10:13 dice: Dios es fiel, y esto es algo que nos recuerda que más allá de nuestras propias fuerzas, que no es un echaleganismo de que yo puedo solo, Dios es fiel y no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Esto quiere decir, mis hermanos, que a pesar de que si esto ha sido una batalla para ti, tú puedes triunfar en medio de todo eso. Y recordar lo que dice Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo estoy sufriendo con esta última situación? No lo voy a justificar. No voy a decir, es normal, todo el mundo lo hace, el 95%, desde chico, mira, esto es algo, soy hombre, tengo deseo de ver estas situaciones. Lo tengo que reconocer, no normalizarlo. Y número 2, romper el ciclo del secreto. Buscar a un hermano en la fe que yo considere que sea maduro, que a un pastor, un mentor, que me ayude a estar orando intencionalmente por esto, que me acompañe. Muchas veces queremos llevarlo nosotros mismos solos, y tenemos que buscar a alguien que nos acompañe para poder orar por estas situaciones. Pedir ayuda espiritual, pedir ayuda práctica. Mis hermanos, decíamos que esto opera a nivel cerebro, que cambia la manera en la que el cerebro funciona neurológicamente. Por lo tanto, tenemos que recurrir también, además del apoyo espiritual de nuestro pastor o de un mentor o de un hermano en la fe, también a buscar grupos de ayuda o un psicólogo que me ayude a poder salir de esta conducta, porque esta situación ha modificado mi cerebro. Entonces tengo que utilizar todas las herramientas que estén a mi disposición, y no es de avergonzarse decir, necesito ir a terapia para poder superar esta situación. Y de nueva cuenta, renovarse, por último, renovarse en Cristo, sabiendo que somos hijos de Dios, que no somos esclavos del pecado y que podemos restaurar nuestros pensamientos. Creemos firmemente en la promesa que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ahí podemos aprender un poquito de lo que dicen los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Un día a la vez. Un día a la vez. Vamos superando esta prueba un día a la vez. Por lo tanto, ser valiente en lo secreto, mis hermanos, no es aguantar ninguna situación de las que hemos hablado. No voy a retener mis emociones de ira, las voy a confesar delante del Señor en oración para poder canalizarlas. Y en segundo lugar, pues bueno, tampoco
voy a normalizar el tener una doble vida, sino que necesito hablar, necesito salir de ahí porque esos secretos solo me están consumiendo a mí y voy a buscar también sanidad real si es que estoy enfrentando la situación de la pornografía. Recordar, mis hermanos, no estamos solos. Estos grupos de ayuda que tenemos, estos grupos espirituales que tenemos, yo celebro muchísimo que esta reunión nos convoque los distintos sábados que ustedes están reuniendo para poder entender, no estamos solos y no estamos condenados por nuestro Señor. En Jesucristo hay libertad y Él nos pide que seamos también en lo íntimo, como leíamos al principio, ahí con el Señor vamos a ser unos, al igual que lo somos afuera, somos de una sola pieza y como decía el proverbio que leímos al principio, sobre toda cosa guardada, guardamos nuestro corazón para poder vivir la libertad de nuestro Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, hoy les animo a que cualquiera cosa que ustedes pudieran estar viviendo y cualquiera que quizá no hemos mencionado el día de hoy, porque hay tantas y tantas situaciones que podamos estar enfrentando en lo privado, hermanos, recuerden, Dios les ama y Dios quiere la libertad de todos y cada uno de nosotros. Así que vamos a pedirle al Señor que Él nos libere de esas situaciones que solamente Él y nosotros sabemos, porque al cerrar la puerta de la habitación, quedamos solos con nuestro Dios y ahí es donde Él nos conoce de verdad. Delante de Él no podemos ocultar nada y Él no nos condena. Él nos da la confianza de que nos conoce totalmente para poder darnos libertad. Les invito a que puedan inclinar su rostro y podamos orar en esta hora. Dios de toda bondad, Dios de misericordia, Dios de amor, Dios de restauración, Dios de verdad, Dios que quiere que nosotros podamos vivir en integridad, Señor. Hoy ruego por la vida de mis hermanos, hoy ruego, Señor, por mi propia vida, por todos y cada uno de nosotros, Señor, que en lo oculto, Señor, tú nos conoces como realmente somos, Señor. Como incluso nuestros hijos, nuestra esposa, como incluso, Señor, las personas más allegadas a nosotros quizá no nos conocen, pero tú sí, Señor. Y por eso ruego, Señor, en esta hora, que tú te manifiestes con nosotros y que tú nos invites, Señor, y redargullas nuestro corazón para poder sanar, para poder ser libres y para poder, Señor, vivir sin ocultar nada y dar paso, Señor, a las situaciones que nos traen verdadera libertad. Aquí estamos, Señor, y delante de ti dejamos nuestra vida para que tú nos reconstruyas, para que tú nos levantes, Señor, y para que juntamente contigo hagamos estos pactos, Señor, que nos permiten ir hacia una nueva realidad. Mientras tú nos das vida aquí en la tierra, queremos ser íntegros delante de ti. Restáuranos, Señor, protégenos, Señor, y levántanos y haznos andar en tu verdad. En el nombre precioso de Jesús. Amén.